Buenas y bienvenidos a una nueva entrega de este programa especial dedicado al teletrabajo, a esa situación a la que se están enfrentando durante esta semana muchos onubenses debido al estado de alarma y a la crisis del coronavirus. Y vamos a darle la bienvenida a este espacio, como siempre, como en las anteriores entregas, Francisco José Martínez, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros en Teleonuba. Hola, ¿qué hay? Encantado. Creemos que esta es una labor social importante que hace Teleonuba y el Grupo Zahara. Para nosotros es muy importante también, desde el punto de vista de la universidad, poder exponer aquellas cosas que hemos ido investigando en el ámbito del teletrabajo, que es una actividad que cada vez se va a ir desarrollando más. Y en esta quinta entrega pues vamos a seguir analizando cada una de las peculiaridades de esta modalidad laboral e intentar que se mejore en la medida de lo posible pues la actividad misma, porque tiene muchas ventajas e inconvenientes, como vimos en el programa anterior, y ahora lo que queremos es seguir afianzando en las diferentes técnicas que hay para realizar mejor el teletrabajo. Pues antes de comenzar, de entrar en materia, de comenzar esta nueva entrega, vamos a ver un pequeño vídeo que sirva como introducción al programa de hoy. Como muchas empresas del país, hoy muchos onubenses han amanecido trabajando desde casa, una situación que se espera se tenga que repetir durante más de 2 semanas. De forma calmada, muchos trabajadores realizan sus diferentes gestiones desde sus estudios particulares sin dejar de trabajar en sus labores. Se trata de una circunstancia insólita que va a potenciar una medida hasta entonces algo desconocida entre los empleados. La practican también profesores y maestros que ven suspendidas sus clases, pero no su trabajo. Recomiendan que tampoco lo hagan los alumnos, que deben seguir haciendo sus tareas. No podemos dejar de hacer nuestras labores, nuestros trabajos, y el trabajo de los alumnos es aprender y seguir avanzando, porque llega el final de curso, el año que viene avanzaremos un curso y todas las lagunas que hayamos ido dejando de conocimiento atrás es muy difícil recuperar. Así que tenemos que concienciarnos todos, especialmente los padres, para hacérselo ver a los niños. A través de esta situación pueden favorecer una puesta en valor del papel del profesor en la educación de sus hijos. Y que esperemos que también este momento tan difícil, tan duro que estamos viviendo, pues sirva también para ese reconocimiento que yo creo que se merecen todos los maestros de Andalucía y de España, que trabajan por la educación de las nuevas generaciones. El teletrabajo tendrá que extenderse durante varios días, tareas que también tendrán que realizar los menores escolarizados. Y después de esta introducción vamos a entrar ya en materia, y así con Francisco José Martínez, que nos acompaña de nuevo en este programa sobre teletrabajo, y por seguir un poco el hilo del anterior programa, del cuarto programa, que terminamos hablando sobre la nueva estructura jerárquica de la empresa. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, pues uno de los cambios mayores que se está produciendo en nuestra sociedad, no solamente se producen cambios en el ámbito laboral, social, etcétera, sino que la propia empresa como institución está cambiando radicalmente. A esto es lo que llamamos nosotros que la estructura jerárquica de la empresa está cambiando. Aunque la gente piensa lo contrario, las empresas cada vez son más pequeñas en vez de más grandes, a pesar de que tienen que competir en un mercado globalizado, en un mercado mundial, pero realmente las empresas cada vez son más pequeñas, y es porque no necesitan esa estructura jerárquica tan importante que se realizaba anteriormente. Hoy día las instituciones lo que suelen hacer es trabajar en red. Si os gusta el cine, os voy a poner un ejemplo muy claro para que veáis cómo está cambiando el mundo de la empresa y por qué el teletrabajo se está implantando de forma tan amplia. Pues si pensamos, por ejemplo, en el cine, en los años 50, 60, una sola empresa como la Twenty o la Warner era capaz de hacer 50, 60 películas al año. Mientras que ahora, para hacer una sola película, hacen falta 200 o 300 empresas. Es decir, antes lo importante era la empresa, que era capaz de hacer 20 películas al año o 30. Ahora, para hacer una sola película necesitamos 200, 300. En los créditos de Matri había más de 2.000 empresas. Es decir, que realmente ahora lo importante es la película, no la empresa, por decirlo de alguna manera, por poner este ejemplo del mundo del cine. Es decir, estamos en una situación en la que para realizar cualquier producto o servicio se necesita la concurrencia de muchas empresas. Y las empresas tienen que conectarse entre sí. Hoy día, y ya lo dijo Ronald Coase, un premio Nobel de Economía, la empresa, su principal función es compartir información para tomar decisiones, y eso precisamente es lo que hoy se puede hacer, y ya lo dijo él hace muchísimos años, en 1937, el día que podamos comunicarnos bien, la estructura jerárquica de la empresa ya no es tan necesaria y la gente podrá trabajar en instituciones diferentes. Eso es lo que está pasando, la economía en red. Por ejemplo, a nuestros alumnos en la universidad les hacemos realizar un trabajo, lo están haciendo en estos momentos precisamente, se llama red de alumnos, que tienen que buscar alumnos que están en otras
universidades fuera de España y hacer un trabajo conjuntamente con gente que no ven, porque esa es la nueva forma de trabajar. Hemos de tener en cuenta que el 85% de las empresas, el 85% de los empleados que trabajan en empresas en el mundo, el 85% solamente trabajan con información. Y esto hace que puedan ser cada vez más teletrabajadores. La estructura jerárquica de la empresa ya no es tan piramidal, cada vez más plana, más plana, más plana. Y eso hace que, como trabajamos fundamentalmente con información, da igual el sitio donde está. La francesa Frances Crane-Kors decía: la distancia ha muerto. Esa es una aseveración muy importante. Hoy incluso decimos que la distancia, el trabajo, ya no tiene lugar. Y por otra parte, ¿qué herramientas nos harían falta para teletrabajar? Bueno, pues este es un aspecto enormemente importante. Realmente, en general, las mismas herramientas que solemos utilizar en la empresa deberíamos de tenerlo en nuestra casa. Por eso, la forma más fácil y normal de teletrabajar es que el teletrabajador deje el ordenador que tenga en su empresa, lo deje encendido en el caso de que trabaje en los dos sitios, y desde casa lo que hace es que accede a ese ordenador y trabaja como si estuviera en él. Esto es una herramienta muy antigua, desde el año 1970, se llama Telnet, terminal remoto, y esto es lo que se suele utilizar habitualmente si no tenemos más herramientas. Pero realmente hoy día ya tenemos una gran pléyade de herramientas que podemos utilizar y que además las voy a ir nombrando y seguro que a la mayoría de las personas les va a sonar. ¿Qué herramientas necesitamos para teletrabajar? Pues en primer lugar, herramientas de comunicación. Por Skype, por ejemplo. En este momento, estas imágenes que están viendo mías en mi despacho, de mi casa, estas imágenes se están emitiendo por una herramienta de comunicación, en este caso una tan simple como Skype. Hay otras muchas. Y cada día más los navegadores como Chrome o Mozilla suelen traer herramientas que permiten esas comunicaciones. También hace falta una sala o una herramienta que permita funcionar como sala de reuniones. El Adobe Connect, el Zoom, el Hangout y otros son los que se suelen utilizar habitualmente. También nos haría falta, y estas son herramientas que todos tenemos, de hecho estos días las estamos utilizando casi todos, almacenar y compartir archivos es otra pieza enormemente importante. Ahí Drive o Dropbox son las que se suelen utilizar, también las que articule la empresa. Muchas veces las empresas lo que hacen es crear una consigna, que es un sitio en la empresa donde se pueden dejar archivos muy grandes que no se pueden enviar por correo electrónico. Eso hace que podamos compartir y almacenar digamos ficheros muy grandes con los que estamos trabajando, hacer herramientas colaborativas. También el acceso remoto es necesario, es decir, que podamos acceder a la empresa de muy diversas maneras. Normalmente con una clave simplemente pues accedemos a los ordenadores de la empresa. O enviar archivos muy grandes, por ejemplo con WeTransfer, que es una técnica que utilizamos mucho también para enviar. También hacen falta gestiones de tareas para mejorar la productividad, para proyectos. Eso cualquier persona que tenga una suite, que es lo que llamamos Microsoft Office, por ejemplo, lo tiene todo el mundo, o el OpenOffice, que es uno es gratuito y otro es de pago, pues con estas herramientas, prácticamente todas las herramientas de productividad ya están metidas en este paquete. Se llama paquete porque aglutina muchos productos diferentes en esta suite. Y pues como digo, OpenOffice.org o Microsoft Office vale para esto. Hace falta, y es un aspecto en el que quiero resaltar especialmente, es el correo electrónico. La mayoría de las personas utilizan el correo electrónico desde un navegador tipo el Chrome o el Mozilla o el que utilicen normalmente, o el Explorer o el Edge de Microsoft. Entonces, hoy día yo les recomiendo que no lo hagan así, sino que tengan un gestor de correo electrónico que descargue los correos electrónicos en nuestro ordenador. Por ejemplo, el Outlook es el más común de todo. ¿Por qué? Porque si trabajamos con un buen mail, si trabajamos directamente con los ficheros y todo lo que recibimos, todos nuestros correos, llamémosle almacenados en el ordenador del proveedor de correo, por ejemplo en Gmail, pues tiene una limitación de espacio y de vez en cuando vamos borrando. Yo, por ejemplo, mi fichero de correo electrónico, cuando yo lo abro del Outlook, tiene ya 80 gigabytes. Tengo más de 600.000 correos ahí metidos. Ahí sale la historia de mi vida realmente. Es decir, yo desde 1996 no borro, salvo los spam, esos correos que yo no pido, los que vienen dirigidos a mí por alguna causa. Tú me dices, yo te dije hace 15 años, yo no sé qué, tardo menos de un segundo en encontrarlo y decirle, efectivamente fue esto. Es decir, que deberíamos de tener un gestor de correo electrónico si vamos a teletrabajar para tener toda nuestra historia. Yo cuando quiero guardarme algo para mí o lo que sea, me mando un correo electrónico a mí mismo porque sé que así lo guardaré, haré copias de seguridad, etcétera. En suma, todas estas herramientas son herramientas fáciles, hay tutoriales de sobra. Sí recomiendo una cosa para el teletrabajo y es que las personas deberían de
y las empresas de preocuparse de formar en algunas de estas herramientas para que el trabajo sea lo más cómodo posible. Hoy día, por ejemplo, que estamos haciendo muchas videoconferencias en grupo, por ejemplo, WhatsApp pues, permite que nos conectemos 4 personas y lo hace de forma bastante eficiente. Skype permite unas cuantas más, Zoom unas cuantas más. Entonces, pues siempre se pierde mucho tiempo en intentar conectar, en esta persona no ha podido entrar. Es decir, deberíamos de tener una previa formación en este tipo de herramientas. Hoy día es muy fácil y la empresa debería preocuparse de que los teletrabajadores en este tipo de aspectos colaborativos pues mejoren, porque lo que sí se ha demostrado en estudios empíricos realizados con teletrabajadores es que teletrabajar aumenta entre un 20 y un 40% la productividad de las personas, y eso es enormemente importante. En cuanto a temas legales, ¿hay legislación sobre el teletrabajo en España? Bueno, pues este es un tema enormemente importante también. Efectivamente, no existe en España una legislación que nos indique que no hay una ley sobre teletrabajo. A nivel europeo sí hay una directiva de la Unión Europea, que es un gran acuerdo que se realizó hace ya muchos años, en el 2002, y que se ha ido modificando, pero sí hay leyes que regulan el teletrabajo en España. Lo que no es una ley concreta. El Estatuto de Trabajadores ya lo recoge en diversos articulados que se ha ido añadiendo, se ha ido modificando, y además pues el derecho del trabajo, que es una rama jurídica diferente del derecho mercantil o de otro tipo de derecho, pues está permitiendo que se vayan aplicando normas. En general, los teletrabajadores deben tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador. Esa es la norma principal, es decir, en cualquier aspecto. Ahora iremos analizando cada uno. Además, por ejemplo, el año pasado, en 2019, se aprobó un Real Decreto sobre conciliación de la vida familiar, en la que se recoge ya expresamente que en aquellos aspectos no contemplados en la legislación se recurre expresamente, como digo, a la legislación habitual de cualquier otro trabajador, y además se permite que una persona que pueda teletrabajar pueda solicitarlo y que la empresa tenga la obligación, en el caso de que sea técnicamente factible, concedérselo. Esto antes no existía, como digo, hasta 2019. Existe la legislación en este ámbito, como digo, es compleja, porque el mundo del teletrabajo cambia muy rápidamente y la ley no puede ir tan rápido, va un poco por detrás. Por otro lado, tenemos el ámbito sindical. Los sindicatos tienen una cierta resistencia al teletrabajo porque, en el fondo, el tener a mucha gente dispersa hace que piensan los sindicatos a veces que pierden poder. Por eso es necesario que un colectivo disperso pues tenga todos sus derechos. Una cosa que se ha hecho ya en el Estatuto de los Trabajadores es decir que cuando una persona es teletrabajador, y para ser teletrabajador hay que hacer un acuerdo por escrito entre la empresa y el teletrabajador donde se recojan todos los términos. Esa es la verdadera ley del teletrabajo, en lo que se acuerde en ese contrato laboral que hay que firmarlo, si no, no hay teletrabajo. Es decir, previamente. Bueno, pues en este caso, en el coronavirus, por ejemplo, pues no se ha podido hacer, ¿no? Pero en general, cuando una persona empieza a ejercer el teletrabajo, o sea, a media jornada, por ejemplo, 2 días a la semana o 3 días, o todos los días de la semana, necesitaría, en teoría, un contrato por escrito con la empresa en la que se diga quién paga la luz, el agua, el ordenador, quién paga yo no sé qué condiciones, si la empresa puede entrar o no puede entrar en el domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando un teletrabajador firma esto, necesita estar adscrito a una parte de la empresa, a un centro de trabajo, para cuando haya elecciones sindicales, por ejemplo, pues poder votar en ese centro y que esos representantes sean los suyos. Hace unos años, este tema es complejo, el Ministerio de Industria nos encargó al catedrático Rodríguez Piñeiro y a mí, nos encargó realizar un libro y un informe que hicimos para el Ministerio y para los sindicatos, que se llamaba La negociación colectiva en los sectores emergentes, sobre todo en el teletrabajo, el telecommuting, que es como se le llama a nivel internacional. Pues el teletrabajo, como digo, hicimos un informe en el que la conclusión principal era que los representantes de los teletrabajadores tenían que ser los mismos representantes que tenían en el resto, y que en aquellas empresas en las que no se pudieran hacer elecciones por alguna causa, que se recogiera a nivel nacional cuáles son las representatividades de los sindicatos mayoritarios y que estos mismos fueran sus representantes. Esas normas legales. Bueno, pues como digo, el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, que nació en 2002, pues ha ido dando una serie de normas que son de estricto cumplimiento también en España. El Real Decreto 6 de 2019, que impulsa el teletrabajo a distancia. Hay un aspecto interesante que se empieza a regular a partir de este decreto del año pasado, y es que los teletrabajadores tienen derecho a la formación igual que los demás. Hemos dicho que es muy importante la formación, y a la formación continua, y una cosa más, la promoción personal.
una de las causas por las cuales muchos teletrabajadores no quieren teletrabajar es porque creen, ya lo hemos comentado en otro programa, es porque creen que pierden capacidad de promoción, porque no están en la empresa, porque entre comillas, y esto lo dicen en las encuestas que le hemos hecho muchas veces, lo dicen, no pueden cotillear o no pueden pelotear a los jefes. Es decir, tienen una menor posibilidad. Bueno, pues la ley ya dice que tienen que tener exactamente la misma posibilidad de promoción y de formación profesional. Esto es muy importante, como digo. Entonces, y la persona tiene derecho también a que una vez que haya empezado la modalidad, si no lo aguanta por temas psicológicos, personales, familiares, de su propia casa, etcétera, siempre puede tener derecho a volver hacia la situación anterior, hacia el trabajo normal. Y una vez que la casa se convierte en el centro de trabajo, ¿cómo afecta eso a la privacidad, a la vida familiar? Bueno, pues has dicho un concepto complejo y magnífico, que es el de la privacidad. Claro, nosotros en la legislación española, en la Constitución, ya se recoge el concepto de la intimidad, que dice que nosotros tenemos derecho a la vida íntima, que nadie entre en nuestra casa. En nuestra casa no puede entrar absolutamente nadie, ni siquiera la policía, salvo que tenga una orden judicial, es decir, se busca esa prerrogativa expresa. En cambio, también el mundo de las tecnologías ha hecho que aparezca un segundo concepto, que es el de la privacidad. Tú no solamente tienes derecho a la vida íntima, sino tienes derecho a la vida privada. Y vida privada quiere decir es que nadie tiene por qué saber cómo es tu imagen, cuál es tu casa, cómo es tu dirección, tus datos personales, etcétera, etcétera, tus datos de enfermedades o de otro tipo de circunstancias personales. Entonces, hoy día el teletrabajo, el problema es que se mete la empresa dentro de tu casa. Entonces, esto hay que regularlo, porque la empresa, el empresario tiene derecho a vigilar si el teletrabajador o el trabajador normal también está trabajando o no. Y para eso, quizás tengas que invadir esa vida privada o ese derecho a la privacidad y a la intimidad que tienen las personas. Ahí se produce una colisión. ¿Cómo se resuelve esto? Pues hay una directiva europea, la 90-270, que sobre pantallas de visualización, que dice, por ejemplo, que la empresa no puede poner una cámara donde teletrabaja en su casa el teletrabajador para ver si está trabajando o no. Y si la tuviera que poner por alguna circunstancia, tiene que ser con un acuerdo de las dos partes. Esto es muy importante. Al final se hará lo que se acuerde, lo que se firme en ese contrato por escrito que se hace teletrabajo previo. Por otro lado, la empresa puede tener derecho a querer entrar en la casa del teletrabajador. Imaginaros que está pues difundiendo información estratégica de la empresa o patentes o cosas o trabajos en curso. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues aquí lo que se viene a decir es que será lo que se haya firmado previamente y además se necesitará el acuerdo, también se hará con los sindicatos, etcétera, etcétera. Existe una directiva que es la 89-391 y una serie de convenios colectivos que regulan también un aspecto muy importante como es el acceso al lugar de trabajo por la inspección de la empresa, porque ahora tenemos otros problemas como son los de la protección de la salud o la seguridad, que son enormemente importantes. Una pregunta que seguramente muchos teletrabajadores nuevos a causa de esta crisis del coronavirus que nos están viendo desde casa se harán es: si tengo un accidente teletrabajando en mi casa, ¿es un accidente de teletrabajo? O de trabajo, claro, es un accidente laboral. Bueno, la consideración, ¿por qué existe esta preocupación? Porque hay dos formas una vez que uno se da de baja, por decirlo de alguna manera, puede ser una baja por una contingencia acaecida durante el trabajo, por una contingencia que te ha ocurrido porque tú estabas jugando un partido de fútbol con tus amigos y te has lesionado. No es lo mismo, ni tiene la misma consideración a efectos de prestaciones, etcétera. Entonces, ¿cómo se sabe si realmente una persona ha tenido un accidente teletrabajando, como puede ser, por ejemplo, pues un dolor de espalda, un dolor cervical o otro problema? En el próximo programa precisamente vamos a analizar toda la problemática que hay relativa a las pantallas de visualización, a cómo sentarse, a qué hacer, etcétera. Es un programa que tenemos preparado para ya la sexta entrega de esta serie de televisión sobre teletrabajo. Entonces, como digo, si el teletrabajador tiene un accidente laboral, la mutua puede tener derecho a acceder, por ejemplo, a sus registros de ordenador para ver si estaba trabajando cuando le ocurrió eso. Normalmente a eso es ese es el acuerdo, es decir, existe la inviolabilidad del domicilio, pero sí se podría saber si está teletrabajando o no por otros medios. Repito, siempre se está a lo que se haya acordado o a lo que se haya puesto en un convenio colectivo.
Pues Francisco José Martínez, muchísimas gracias por esta nueva entrega sobre el teletrabajo. Quienes nos ven desde casa y quieran seguirla y verlas enteras, les recordamos que en nuestra página web www.telenuba.es lo pueden ver todos los programas completos. Y a usted muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima semana. Pues sí, encantado y ojalá podamos ayudar a muchas personas que se inician en este mundo tan proceloso por lo bueno y lo malo del teletrabajo. Pues muchísimas gracias y a los que nos veis desde casa también. Hasta la próxima semana, hasta el próximo programa de teletrabajo.